Les voy a presentar al doctor Luis Garza Gaona, quien nos va a presentar la conferencia de Pi, números primos, criptografía e Internet. Aunque los números primos han sido estudiados durante muchos años, todavía existen algunos aspectos de ellos que son desconocidos en la comunidad matemática. En esta charla se hablará acerca de algunas de las propiedades de los números primos que los hacen muy útiles para resolver los problemas relacionados con la seguridad de la información y que se transmite por Internet. También se discutirá la relación que hay entre los números primos y el número pi. El doctor es ingeniero eléctrico, egresado del Instituto Tecnológico de Matamoros en Tamaulipas. En el 2009 recibió el grado de doctor en Ingeniería en Matemáticas por la Universidad de Carlos III de Madrid, en España. Desde 2010 se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Actualmente realiza investigación en el área de polinomios octagonales, una teoría matemática con muchas aplicaciones en la física e ingeniería. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en este evento. Muchas gracias por la invitación. No estoy seguro si ya se está transmitiendo la presentación. Ahí está ya, muy bien. Bueno, la intención es hablar aquí un poco acerca de, como el título lo indica, pi, los números primos, la criptografía y el Internet. La idea es abordar un poco cómo se relacionan estas cuatro cosas en el contexto del Día de las Matemáticas. Y bueno, el contenido de la presentación está organizado de la siguiente manera. Si se fijan, hay 4 secciones, una por cada palabra en el título, y están al revés, ¿sí? Es decir, primero vamos a hablar un poco de Internet, qué es, para qué sirve. Después vamos a ver un poco acerca de qué es la criptografía y qué relación tiene con Internet. Más adelante vamos a ver que los números primos, de hecho, están muy relacionados con algunos métodos criptográficos recientes. Y finalmente vamos a mencionar brevemente la relación que hay entre el número pi y los números primos. Entonces, iniciamos con la primera sección del Internet. Y bueno, yo creo que a estas alturas, y más por la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia, pues todo el mundo sabe, me parece, o la mayoría de las personas saben qué es el Internet. Quizás no sepan una definición muy formal, ¿sí? Pero saben a qué nos referimos cuando decimos Internet. Voy a dar la definición aquí oficial de la Real Academia Española. Internet es una red informática mundial descentralizada formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Esa es la definición oficial, pero nosotros sabemos que la manera como conocemos Internet es mucho más sencilla. Nosotros sabemos que Internet es, ante todo, un medio de comunicación, es decir, Internet sirve para unirnos, ¿sí? Y bueno, esencialmente hay dos usos comunes de Internet, por lo menos para el usuario promedio. El primero es que permite acceder de manera rápida a todo tipo de información. Y el segundo es que permite a 2 o más personas u organizaciones comunicarse aunque estén en lugares distintos. Esta última pues ha sido, como ustedes saben, muy útiles. Incluso esta última pues es esencialmente lo que ustedes en la Universidad Abierta de Distancia de México hacen todos los días, ¿no? Se conectan seguramente por Internet, no tienen que estar físicamente en el mismo lugar y ustedes pueden trabajar perfectamente por Internet. Entonces, eso es el Internet. Y obviamente cuando hablamos de Internet, pues hablamos de compartir información, y cuando hablamos de compartir información, pues hay algunos problemas inherentes a eso, ¿no? El primero es el problema de la privacidad y el segundo es el problema de la seguridad. Estos problemas están relacionados, ¿no? Ambos se refieren, el primer de la privacidad se refiere a que pues, si hay información personal en Internet, pues yo quiero que se mantenga privada y que solamente la reciban las personas que yo autorice que la deben recibir, es decir, mis contactos, por ejemplo, y no quiero que terceras personas que no están autorizadas tengan acceso a mi información. Ese es uno de los problemas.
Y el segundo, que tiene que ver un poco con el primero, es acerca de la seguridad. Es decir, a mí me interesa también que la información se transmite por Internet, mi información personal, sea segura, es decir, que terceras personas no pueden acceder a ella. Esto es especialmente importante cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad en transferencias monetarias electrónicas, por ejemplo, entre bancos, o incluso en cuestiones de seguridad nacional para los países. Es importante que la información sea segura. Es decir, que solamente la pueda acceder a aquellas personas que nosotros queremos. Entonces, esos son los dos problemas más importantes. Obviamente hay muchos más problemas relacionados con Internet, pero en esta charla únicamente voy a hablar de estos dos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se pueden resolver? Entonces, hay esencialmente dos enfoques para resolver este problema de la seguridad y la privacidad de la información. El primero, pues es muy simple, es limitar el acceso a la información. Es decir, si yo no quiero que alguien tenga mi información, simplemente no pongo mi información en Internet, ¿no? Es decir, yo limito, como no hay menos información por ahí, pues no la pueden tener porque simplemente no está. O bien, si yo voy a poner información en Internet, pues yo trato de asegurarme que nadie más puede acceder a ella. ¿Sí? Ese es uno de los métodos. Y el otro es que si yo no tengo más remedio que subir la información a Internet, pues otra cosa que puedo hacer es disfrazar la información. Es decir, yo voy a mandar la información, pero la voy a disfrazar de alguna forma para que no cualquiera pueda tener acceso a ella y identificar el mensaje que estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, esta charla tiene más que ver con el segundo método de disfrazar la información. Y pues para disfrazar la información, lo que tenemos es el uso de la criptografía, ¿sí? Ahora, creo que también la criptografía es un término más o menos usual para la mayoría de las personas también. Casi siempre cuando hablamos de criptografía, pues nos imaginamos un hacker, ¿no? Que es una persona que está en un cuarto oscuro, la persona ahí con una capucha, con una computadora, etcétera, tratando de entrar a sitios prohibidos, cosas así. Y en realidad el significado de la criptografía pues es mucho más sencillo. Otra vez me remito a la Real Academia Española y la definición de criptografía que aparece ahí dice que es simplemente el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Es decir, en pocas palabras, lo que vamos a hacer con la criptografía es disfrazar la información, como mencionaba un poquito antes, ¿sí? Etimológicamente, pues criptografía viene de dos palabras, la palabra cripto, que significa oculto, y la palabra grafe, que significa escritura, es decir, es ocultar la escritura. Obviamente, el estudio de la criptografía es mucho más antiguo que el estudio de Internet, es decir, Internet es más o menos reciente, la criptografía tiene muchos años de que se ha desarrollado, pero claramente aquí en esta charla pues nos vamos a enfocar principalmente en cuáles son los métodos criptográficos que se utilizan actualmente en Internet, ¿sí? Aunque para que ustedes contrasten el tipo de métodos que hay, voy a tratar de dar algunos ejemplos de métodos criptográficos muy antiguos que se han utilizado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, voy a presentar 3 o 4 métodos. Fíjense que el primero de ellos se remonta a fechas antes de Cristo, estamos hablando de más de 2000 años, ¿sí? Este obviamente es un método que no tiene absolutamente nada que ver con Internet, pero es un método en el cual se puede disfrazar la información. El método se le llama el método de la excítala espartana, ¿sí? Y es un método muy sencillo, ¿sí? Es un método de transposición en el sentido de que básicamente lo que uno hace es alterar el orden de los símbolos del mensaje. Y para hacerlo se utiliza una excítala, que es una especie de tubo como el que aparece aquí en pantalla. Uno escribe las letras que van a tener el mensaje que queremos transmitir o que queremos que se entienda, ¿sí? Lo enrolla en este cilindro de tal manera que horizontalmente se pueda leer la palabra que quiero transmitir. Por ejemplo, aquí, imagínense que yo quiero transmitir la palabra denigrin, ¿sí? Esta que está aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar un diámetro de un tubo del diámetro adecuado para que se forme aquí esta palabra. Si alguien no tiene el mismo tubo que yo, y alguien la enrolla en un tubo de un diámetro diferente, pues obviamente las palabras que se van a formar van a ser otras, ¿no? Entonces el método es muy sencillo y tiene un contraataque muy sencillo también. Es simplemente intentar con varios cilindros y entonces de todos los que tengas ahí, pues ves cuál es el mensaje que más hace sentido
y lo descifras, ¿sí? Entonces es un método muy antiguo, es muy fácil de atacar también. El segundo método es un poquito más sofisticado, ¿sí? Es un método, se le llama monoalfabético, se trata de cambiar una letra por otra. Es un método que se desarrolló más o menos hace unos 1000 años, por ahí del año 1000 después de Cristo, y básicamente se trata de sustituir una letra por otra, ¿sí? Digamos que si hablamos del alfabeto el normal que nosotros conocemos, entonces a cada una de las letras del alfabeto yo le asigno otra, por ejemplo, a la A le asigno la D, a la B le asigno la E, etcétera, ¿sí? Y simplemente si yo quiero disfrazar una palabra, pues en lugar de la letra de la palabra original, pongo la que me muestra la tablita. Por ejemplo, aquí la palabra casa se transforma en la palabra FDVD, ¿no? Es decir, la C va con la F, la A va con la D, la S va con la V y la A va con la D, ¿no? Es decir, es un método muy simple. Obviamente, cualquiera que lea esta palabra, pues esto no tiene absolutamente ningún sentido y es muy difícil adivinar a qué se refiere si no tienes la tabla. Es decir, la tabla es una especie de código traductor que te permite disfrazar la información. Aquí también es un método muy antiguo, también es muy fácil de resolver y el contraataque aquí sería simplemente el análisis de frecuencias. Caray. El análisis de frecuencias. Por ejemplo, aquí, pues es fácil ver que si yo tengo la letra D que aparece 2 veces en una palabra de 4, pues es muy probable que la letra D sea una vocal. Te digo, pues es posible que la D sea la A, o la O, o la E, o la I, o la O, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de ese estilo, más o menos se puede recuperar el significado de las palabras originales, ¿no? O sea, que es un método también muy antiguo y más o menos fácil de atacar, ¿sí? Luego viene un método un poquito ya más sofisticado. Este método ya tiene un poquito más que ver con matemáticas. Fíjense que los anteriores no tanto, los anteriores básicamente se cambiaban los símbolos. Este método de aquí ya tiene que ver más directamente con matemáticas. Es un método de hace alrededor de 100 años, más o menos, 1929. Utiliza matrices. Supongo que si están aquí los estudiantes de licenciatura en matemáticas sabrán lo que es una matriz. Y la idea también es codificar el mensaje con números. Por ejemplo, a cada letra yo le asigno un número. La A vale 1, la B vale 2, la C vale 3, etc. Por ejemplo, la palabra café yo la puedo poner con los números 3, 1, 6 y 5. Una vez que traduje o que convertí las letras a números, voy a formar una matriz cuadrada con dichos números. Los pongo en el orden que yo quiera. Aquí voy a poner 3, 1, 6 y 5, ¿sí? La parte, digamos, útil del método es la siguiente. Yo me busco otra matriz que sea invertible, es decir, que tenga una inversa, y multiplico la matriz original que contiene el mensaje, que es la matriz verde, por la matriz clave, que es la matriz roja. ¿Sí? Cuando hago la multiplicación de matrices, esto es algo que se enseña posiblemente en bachillerato, me da como resultado una nueva matriz, ¿sí? Y esta nueva matriz la vuelvo a convertir a letras utilizando el mismo código que antes. Quiere decir, si aquí me dio 15, 8, 27 y 15, pues eso corresponde a las letras Ñ, H, Z y N, ¿sí? Entonces yo esencialmente lo que hago es cambiar la palabra café por esta palabra que no tiene absolutamente ningún sentido, a menos que uno conozca la matriz roja. Ahora, ¿cómo decodificamos el mensaje? Pues es muy sencillo, ¿sí? Como esta matriz se escoge de tal manera que sea invertible, la matriz roja, su inversa puede verse que es esta matriz negra. Entonces yo esencialmente agarro esta ecuación que está aquí y la multiplico en ambos lados por la misma matriz. Es decir, multiplico aquí de este lado izquierdo por esta matriz, la azul, por el lado izquierdo esta matriz con las otras dos, la roja y la verde, que están aquí de este lado. Pero como la matriz clave y la matriz esta por la que multipliqué son una a la inversa de la otra, estas dos se van a cancelar, ¿sí? Y entonces esencialmente lo que estoy haciendo es que cuando multiplico la matriz codificada por la inversa, recupero la matriz original. Y una vez que tengo la matriz original, pues ya simplemente me voy a las letras y descifro otra vez la palabra café. Es decir, este método únicamente requiere pues multiplicación de matrices, ¿sí? La clave es tener una matriz y tener su inversa. Obviamente esa matriz roja y su inversa, la matriz negra, únicamente las tienen las personas que van a decodificar, ¿sí? Y si no tiene las matrices, pues es un poquito complicado
saber cuál fue la matriz que se utilizó. Y ese es esencialmente el método, ¿sí? Ahora, hay una cosa aquí interesante. Fíjense que aquí yo utilicé a propósito la palabra café, que es una palabra cuyas letras corresponden a números bajos, no 3, 1, 6, 5, porque todas van al principio del alfabeto, ¿sí? Y aún así, cuando yo multiplico por esta matriz roja, me da unas letras aquí más grandes, ¿sí? Me da un 27, ¿sí? En este caso, el alfabeto, si contamos la ñ, tiene 27 letras, entonces el 27 apenas alcanzó porque esta va a ser la última letra, que es la Z, ¿de acuerdo? Pero obviamente si yo utilizo una palabra aquí diferente, una palabra que tenga, por ejemplo, la Z o la M o alguna letra que corresponda a un número más grande, pues esta matriz de aquí me va a quedar con números más grandes. Cuando la multiplique aquí, aquí se me van a quedar números más grandes que el 27. Y yo nada más tengo 27 letras. Entonces ahí aparece un problema. Y el problema es qué pasa si en los cálculos anteriores aparece un número mayor que 27, siendo que nada más tenemos 27 letras en el alfabeto. Pues es muy sencillo. Ese problema se resuelve con lo que llamamos aritmética modular, ¿sí? Fíjense que aquí tengo el alfabeto desde la A hasta la 7, con cada uno de sus números, desde la A hasta la Z, con cada uno de los números desde el 1 hasta el 27. Y luego para el 28 le asigno una vez más el valor de A, para el 29B, para el 30C y así sucesivamente, ¿sí? Cuando llego al 54 corresponde al Z y luego el 55 corresponde otra vez a la A. Y así lo hago las veces que sea necesario, ¿sí? Esto en matemáticas tiene nombre, se le llama, ya lo mencioné, aritmética modular. Y básicamente lo que significa esta operación de aritmética modular es que el 28 es congruente con el 1 módulo 27. Eso es lo que significa, esencialmente, es que el 28 es prácticamente lo mismo que el 1, ¿sí? Cuando consideramos módulo 27. Y aquí se ve, ¿no? El A es el 1 y el A es también el 28. Es decir, el 1 y el 28 te dan la misma letra, que es A. A eso se le llama en matemáticas aritmética modular. Y obviamente depende del módulo. Si el módulo fuera 26, pues entonces la Z sería el 26 y la A sería el 27. ¿Sí? Entonces, para poner un poco más de ejemplos, el 32 es congruente con 5 módulo 27, porque fíjense que aquí el E corresponde al 32, el E corresponde al 5, quiere decir que ambos son exactamente la misma letra, y esto se lea como 35, 32 es congruente con 5 módulo 27. Esto es exactamente lo mismo, si lo queremos ver como una división, que es como posiblemente lo hayan visto, es que tanto 32 como 5 te dan el mismo residuo cuando divides por 27. Es exactamente lo mismo. Voy a poner algunos ejemplos más. El 59 es congruente con 5 módulo 27, y esto es así, porque si yo al 5 le sumo 2 veces 27, pues me da 59. ¿Sí? Es como dar 2 vueltas al alfabeto. Y así podemos usar más ejemplos. Obviamente no tengo que usar el 27. El 27 lo estaba usando porque es el número de letras en el alfabeto que estaba usando en el método de encriptación con matrices, pero yo puedo utilizar otro módulo. Por ejemplo, si tengo módulo 10, claramente 32 y 2 me dan exactamente lo mismo, porque este es cada 10, si yo le quito 10 3 veces, me queda un 2. ¿Sí? También puedo decir que el 17 es congruente con 1 módulo 2, porque si yo le resto cada vez cantidades de 2 en 2, pues aquí lo más que puedo restar son 16 y me queda 1, ¿no? Por tanto es congruente con 1. Lo mismo pasa en módulo 4, porque 4 por 4 son 16 y me sobra 1. Lo mismo pasa con módulo 8, porque 8 por 2 es 16 y me sobra 1, etc. Es decir, en este último método de encriptación con matrices, estamos utilizando lo que se le llama aritmética modular, que también se le llama aritmética de calendario, ¿sí? Es decir, en lugar de contar números consecutivos, uno para en un cierto número, en este caso el 27, y después vuelve a comenzar, ¿sí? También se le llama aritmética de calendario, ¿sí? Porque si estuviéramos contando días de la semana, y si a cada día de la semana le asignamos un número, pues son 7 números. Entonces, si yo empiezo con 1 el lunes, el 7 es el domingo y el lunes es el 8, pero realmente vuelve a ser el número 1, ¿no? Que es congruente módulo 7. ¿Sí? O lo mismo pasa si estamos usando meses del año, ahí el módulo sería 12, el módulo 60 para los minutos, el módulo 24 para las horas, el módulo 365 para los años, etc. Esa es la aritmética modular. Bueno, vamos ahora a la próxima sección, que es la de los números primos. Los números primos son también, me parece, conocidos por todos. Su definición es muy sencilla.
Los números primos son aquellos números enteros que son mayores que 1, que tienen la propiedad de que son divisibles únicamente por el número 1 y por ellos mismos. Por ejemplo, el 2 únicamente es divisible por 1 y por 2. Entonces quiere decir que este sí es primo. El 3 también es primo. El 4 no es primo porque el 4 es divisible por 1, por 4, pero también es divisible por 2. Entonces quiere decir que este no. El 5 sí, como pueden ustedes verificar. El 6 no, porque es divisible por 2 y por 3. El 7 sí. El 8 no, porque es divisible por 2 y por 4. El 9 tampoco, porque es divisible por 3, etc. Es decir, si yo me pongo a hacer una lista de los primos, pues me aparecen el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿dónde me voy a detener? ¿Cuántos números primos hay? Pues son infinitos. Esto no es tan fácil de ver, ¿sí? Pero existen algunas demostraciones de este hecho que son relativamente sencillas, ¿no? Pero los números es más o menos fácil probar que los números primos son infinitos, es decir, hay infinitos números con esa propiedad, ¿sí? Ahora, aquí la pregunta es, ok, ¿cómo podemos encontrar los números primos? Es decir, aquí, pues el método que yo estaba utilizando es un método simplemente de prueba y error, ¿no? Aquí el 4 me di cuenta de que no, porque pues es divisible entre 2. El 6 me di cuenta de que no, porque es divisible entre 3 y entre 2, etc. Eso que acabo yo de hacer aquí, lo hicieron desde hace más de 2000 años, y hay un método que se debe a Eratóstenes, ¿sí? Que se le llama la criba de Eratóstenes, que básicamente lo que hace es ir número por número en una tablita, ¿sí? Y entonces todos los que sean divisibles por 2 los empieza a cancelar. Por ejemplo, este de aquí se cancela el 2, el 4, el 6, porque todos van a ser divisibles por 2. O sea, todos los pares los cancela. Y lo sigue el 3. Todos los múltiplos de 3 los tacho. El 6, el 9, el 2, etc. Y luego me voy con el 4, que ya estaba cancelado. Y luego me voy con el 5, y luego con el 6, etc. Entonces, básicamente lo que se hace es lo siguiente. Ahí estoy cancelando todos los pares. Esos no son primos, porque todos son divisibles por 2. Únicamente el 2 es primo. Luego me voy con el 3. Cancelo todos los múltiplos, ¿sí? Luego me voy con el 4, que ya no estaba. Luego el 5, cancelo todos los múltiplos de 5. El 7, el 11, el 13, etc. Es decir, yo voy descartando todos aquellos números que se van repitiendo, ¿sí? Entonces, a eso esencialmente lo que hizo Eratóstenes es ir cribando todos los números y únicamente va rescatando aquellos que solamente son divisibles por ellos mismos y por el 1, ¿no? Que son todos los que aparecen aquí. Obviamente este es un método que funciona si queremos, si son poquitos números los que tenemos que evaluar, pero como ya dije que son infinitos antes, pues este método obviamente no funciona de manera general, ¿no? Porque nunca terminaríamos de evaluar, ¿sí? Entonces voy a resumir aquí algunas propiedades muy conocidas de los números primos. Todas estas propiedades, o la mayoría de ellas, pueden parecer un poco complicadas, pero en realidad se ven en un primer curso de fundamento de matemáticas en la carrera de licenciatura en matemáticas, por ejemplo, se pueden estudiar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la primera, y es relevante para el resto de la presentación, es que todos los números naturales se pueden representar mediante un producto de números primos. Por ejemplo, el 15 lo puedo poner como 3 por 5, que es 15. El 34 como 2 por 17. Todos estos que están aquí a la derecha son primos. Son infinitos, como ya dije. Hay una función que se le llama la función contadora de números primos, se llama phi de n, que es esencialmente la cantidad de primos que son menores o iguales a n. Por ejemplo, si yo tengo pi de 6, es decir, si yo me interesa cuántos primos hay entre el 1 y el 6, pues aquí están y yo los puse en azulito, ¿no? El 2, el 3 y el 5, quiere decir que son 3. Si me fijo en cuál es el número de primos que hay entre 1 y 7, pues aquí los tengo pintados, es 2, 3, 5 y 7, son 4. Si yo pregunto ahora por pi de 10, pues son los mismos 4 porque el 8, el 9 y el 10 ya no son primos, ¿no? Entonces, con un ejemplo más complicado, pues es posible mostrar que la cantidad de primos que hay entre el 1 y el 10.000 son 1229. Es decir, estos números pues uno los tiene que obtener por medio de la ayuda de computadoras. Y aquí viene la primera cosa interesante con respecto a los primos. Ya dije
que los primos se han estudiado desde antes de Cristo, ¿no? Hace por lo menos 2000 años, incluso se cree que son incluso varios milenios, ¿no? Se cree que incluso desde el año 3000 antes de Cristo más o menos ya hay algún tipo de evidencia que estos números se estaban estudiando. Quiere decir que se han estudiado por literalmente miles de años, ¿sí? Y aún así, a hoy día no se conoce exactamente cuánto vale la función esta pi de n, la función contadora de primos, para un n en particular. Sí se conoce más o menos cómo se comporta para valores grandes, pero no se conoce explícitamente, es decir, no hay una fórmula, ¿sí? Hay mucha gente, de hecho ya está probado que no puede haber una fórmula, ¿no? Y esto no se conoce, ¿sí? Y la otra cosa que también es relevante para el resto de la presentación es que la factorización de la que hablo aquí, ¿no? Por ejemplo, el 15 es muy fácil ver que es 3 por 5 y que 3 y 5 son primos. El 34 es muy fácil ver que es 2 por 17 y que ambos son primos. Pero para números muy grandes es muy difícil determinar cuál es la factorización. Ese es un problema muy difícil de hacer, incluso con computadoras, ¿sí? Y bueno, vamos a retomar esa pregunta de la descomposición de un número cualquiera en números primos, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo el 20 aquí, el 20 claramente lo puedo poner como 10 por 2, el 2 es primo y el 10 no, pero el 10 lo puedo poner como 2 por 5, entonces quiere decir que el 20 es 2 por 5, quiere decir que son todos primos. Luego, en 1500 yo le puedo poner 750 por 2, y luego el 750, 375 por 2, y luego el 375 es 125 por 3, y luego el 125 es 25 por 5, y luego el 25 es 5 por 5. ¿Sí? Entonces la descomposición del 1500 es 5 por 5 por 5 por 3 por 2 por 2. Todos estos de aquí son primos. Entonces fíjense que es relativamente fácil descomponer un número en un producto de primos si el número es relativamente pequeño como este, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿qué pasa si el número es muy grande? Por muy grande me refiero a lo siguiente, un número de esta forma, 10 a la 200, es decir, el 10 seguido de 200 ceros. Este es un número bestialmente grande, ¿sí? Muy grande, que es incluso muy difícil imaginarse. Ahora, ¿qué tan grande es este número? Imagínense, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Ustedes si multiplican el número de segundos que hay en un minuto, y después en una hora, y después en un día, se van a dar cuenta que un día tiene exactamente 86.400 segundos, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo en estas operaciones que estoy haciendo, ¿sí? Le doy más o menos un segundo a cada operación, digamos, de llegar de 1500 a la siguiente paso me llevó un segundo, y lo de aquí al siguiente paso me llevó otro segundo, etcétera, ¿sí? Entonces yo más o menos podría descomponer números pues grandes en relativamente poco tiempo, ¿no? Pero ahora, si yo considero los segundos transcurridos desde el origen del universo, que en teoría los físicos estiman que estos son más o menos entre 14.000, 15.000 millones de años, si yo cuento todos los segundos que hubo desde donde se cree que empezó el universo hasta hoy, más o menos la cantidad es 10 a la 17. Pues fíjense que esta cantidad es muy grande, es el número de segundos que han pasado desde el Big Bang, ¿no? Según la teoría de los físicos, ¿no? Y fíjense que el número que estoy considerando acá es muchísimo más veces más grande que este, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, que si una factorización cada dígito me lleva más o menos un segundo, ¿sí? Entonces yo podría factorizar números que tengan esta cifra, ¿de acuerdo? En todo el tiempo que lleva el universo, yo podría factorizar un número de esta cifra. Y fíjense el número que tengo acá, ¿sí? Ahora ustedes me pueden decir, sí, bueno, pero es que un segundo es bastante, ¿no? Un segundo por segundo, una operación por segundo es en realidad una cosa muy lenta, ¿no? Eso es posible si lo haces a mano, pero si lo haces por computadora eso es mucho más rápido. Entonces alguien me puede decir, no, pero es que con mi computadora yo puedo hacer 1.000.000 de operaciones por segundo. Te digo, ok, si es 1.000.000 de operaciones por segundo, a este 17 súmale 6, porque 10 a la 6 es 1.000.000, y te queda 10 a la 23, comparado con 10 a la 200. ¿No? Este todavía es mucho más grande. Y si tú dices, bueno, es que yo tengo una supercomputadora, ¿no? Una supercomputadora que me hace
1.000 millones de operaciones por segundo, ¿no? Que estoy exagerando un poco, pero si son millones, ¿sí? Son 18 ceros, ¿sí? Y aquí tengo 17, o sea que son 35 y todavía no llego acá, ¿sí? Básicamente lo que estoy tratando de decir es que este número es bestialmente grande, tan grande, ¿sí? Que si yo intentara hacer esta factorización de descomponer un número de esta longitud por este método utilizando la computadora más veloz que hay en el mundo, de todas maneras no me alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el problema de la factorización en primos es un problema muy difícil, muy difícil. Y esa dificultad es precisamente la que utilizaron estas personas, Rives, Shamir y Adleman, ¿sí? Para diseñar un algoritmo de criptografía que se llama el algoritmo RSA, ¿sí? Que es un algoritmo, fíjense, esto ya tiene sus añitos, ¿no? Ya tiene 45 años, ¿sí? Y este método fue muy utilizado en la seguridad informática, ¿no? En la seguridad en Internet, en la seguridad en computadoras, ¿no? Obviamente voy a decir en qué consistía más o menos por encimita el método original. Ya han pasado 45 años, ahora ya hay métodos mucho más eficientes que este, ¿no? Pero la idea es siempre la misma. La idea es que los métodos se basan en que es muy difícil factorizar un número en números primos, ¿no? Entonces, voy a decir algunas cositas sobre este algoritmo de RSA. Ya mencioné que fue creado en 1977, ha sido utilizado ampliamente, aunque ya está un poquito obsoleto. Depende del hecho de que es prácticamente imposible descomponer en primos un número muy grande. Utiliza números muy grandes, como los que mencioné hace un momento, y posee dos claves de cifrado, una pública y es privada. Ahora digo más o menos de qué se trata esto, ¿sí? Hay básicamente tres pasos en el algoritmo. El primero es la generación y distribución de claves, el segundo es el cifrado y el tercero es el descifrado. Sí, pues básicamente es encontrar las claves y enviarlas, cifrar el mensaje que queremos disfrazar y descifrar el mensaje. Obviamente lo cifra un usuario y lo descifra otro usuario distinto, ¿no? Y bueno, esto va más o menos así. Esta es la parte que es un poquito más técnica de la presentación. Voy a intentar no meterme en tanto detalle, ¿no? Porque esto en realidad, explicarlo muy de detalle pues es un poquito complicado. Voy a intentar dar la idea, ¿no? Entonces, la idea central es la siguiente. Es fácil entre comillas, ¿sí? Encontrar números enteros positivos muy grandes, E, D y N mayúscula, tales que esta relación se cumple. Fíjense que aquí estoy hablando de aritmética modular, que mencioné hace un momento lo que era, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una letra M, y si yo la elevo, esto es una potencia normalita, a la D, y luego todo lo elevo a la E, el resultado me vuelve a dar M, salvo una operación modular. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta ecuación de aquí, que es la ecuación 1, que la voy a mencionar más adelante, M representa un mensaje que voy a transmitir. Se supone que ya tenemos un mensaje que puede ser texto y de alguna manera lo codificamos para que sea un número, y a eso le llamo M, ¿sí? N, N mayúscula, es el producto de dos primos muy grandes, ¿sí? E y D son números enteros tales que se satisface esta ecuación. Esta ecuación es la clave para el método, ¿sí? Y esta es una cosa que se puede probar utilizando propiedades de aritmética modular y propiedades de los primos, ¿sí? Ahora, N y D, los números esos que encontré, de los tres números que estoy hablando, que es, acuérdense que M es el mensaje, y los números importantes aquí son E, D y N mayúscula. Entonces, el N y el D son la clave pública, cualquiera los puede tener, y el E es la clave privada. Esta es la con la que hay que tener cuidado. Y más o menos el asunto es aquí que si a mí nada más me dan N y D, es prácticamente imposible saber quién es E, ¿sí? O sea, toda la fortaleza del método se basa en que de los tres datos, E, D y N, es posible conocer dos de ellos, ¿sí? Y aún así no poder encontrar quién es el otro. Y lo difícil es que todo esto depende de una factorización en números primos, que como ya dije antes, es muy difícil de hacer, incluso con computadoras, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo para que vean más o menos cómo funciona esto. Vamos a suponer que José le quiere enviar un mensaje a María, ¿sí? Entonces María es la que va a recibir el mensaje y María genera sus claves, ¿sí?
genera el N mayúscula, el D y el E. Le da a José los números públicos, es decir, el N y el D, se los da, y este lo mantiene secreto, ¿sí? Entonces, José lo que hace, José tiene ahora el N, el D y tiene su mensaje, o José es el que quiere enviar el mensaje. Entonces, lo que va a hacer José es lo siguiente, agarra su mensaje y lo codifica a un número que le vamos a llamar M, ¿sí? Después, con ese M, agarra el D que le dio María y el M lo eleva a la D. Y luego hace la operación modular, a ver quién es este módulo N. N mayúscula también se lo dio. Acuérdense que N y D son números que alguien le da a José. José tiene M, hace esta operación y obtiene un número C, ¿sí? Ese C ya está codificado y es el mensaje que se envía, ¿sí? José le envía este mensaje a María. Entonces, ¿qué es lo que hace María? María simplemente agarra C, que está calculado de esta manera. Acuérdense que María tiene esta clave que es la secreta, simplemente lo que hace es evaluar esto, ¿sí? Entonces, cuando eleva C a la E, como C es esto de aquí, ¿sí? Pues C lo reemplazas aquí por M a la D, multiplicas por D, y esto aplicas el teorema que mencioné antes, que ya me voy a regresar un poquito, este de aquí. Cuando haces esto, esto te regresa a M. Entonces, básicamente lo que hace María es recuperar M, salvo una operación modular. Y ya está, ¿no? Entonces, M es el número original y ahora más lo traduces al mensaje original. Y ya está. Entonces, quiere decir que nada más se requieren estos tres numeritos. Ahora, ¿por qué funciona? Pues funciona por lo siguiente. Existen algoritmos que permiten encontrar números primos muy grandes, que sean, por ejemplo, P y Q, y construir el número N que mencioné hace rato. De tal manera que es fácil encontrar un P y el Q y hacer el producto, pero al revés es muy difícil. Una vez que tienes N, es muy difícil saber quién era P y quién era Q. Es decir, no te puedes regresar. Existen teoremas que garantizan la existencia y el cálculo, además, de los números que mencioné. O sea, este ya lo tenemos y el otro número que necesitábamos era D y E. Entonces, hay algunos teoremas que una vez que uno tiene el N, uno puede encontrar de manera más o menos sencilla y calcular el D y el E, tal que se cumple el teorema que estábamos utilizando. La otra cosa importante es que, aunque se conocen N y D, es prácticamente imposible saber quién es E, porque E depende de la factorización en primos de N, ¿sí? Es decir, estamos utilizando que es muy difícil factorizar un número grandote en números primos, y entonces es por eso que el método funciona bien, ¿sí? Estos teoremas que le estoy mencionando son teoremas que se deben a matemáticos muy famosos que fíjense cuándo vivieron, ¿no? Vivieron hace 300, 400 años. Uno de ellos es Fermat, todos de hecho son muy conocidos, ¿no? Fermat, Euler y Gauss. Todos vivieron hace unos 300, 400 años. Y la teoría que ellos desarrollaron es la que permitió 300, 400 años después generar un método, ¿sí? Que puede utilizarse en criptografía para proteger información de Internet, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el método. Y bueno, hasta el momento ya relacionamos Internet con criptografía y con los números primos. Ya nada más me falta la última palabrita de mi título, que es el número pi. Entonces, como estamos en el Día Internacional de Pi, pues es también interesante ver que en realidad el número pi tiene una relación bastante importante con los números primos. Y lo primero, bueno, es recordarles a todos quién es el número pi o cómo se define, ¿sí? La definición más usual, ¿sí? La definición que nos enseñan, la verdad no recuerdo, pero eso puede ser en secundaria o algo así, es que en realidad pi es la relación que hay o la razón que hay entre el perímetro de una circunferencia o la longitud de una circunferencia entre su diámetro, ¿sí? Es decir, esa es la relación y eso vale para todas las circunferencias, ¿no? Yo siempre divido el perímetro entre el diámetro y eso me da pi, ¿de acuerdo? Esa es la definición de pi, que es más o menos 3.14, tiene infinitos dígitos también, ¿no? Casi siempre lo ponemos como 3.14 y esa es la razón que hoy, 14 de marzo, se diga que es el Día Internacional de Pi o el Día Internacional de las Matemáticas, ¿no? Entonces es pi. Ahora, ¿qué tiene que ver pi con los números primos? Pues lo siguiente, ¿sí? Hay una relación muy notable entre los números primos y pi, que es aquí, lo menciono un poquito de pasada, ¿no? Fíjense que yo estoy haciendo un producto de infinitos factores,
¿sí? Y fíjense que aquí en los denominadores aparecen los números primos, ¿no? Aparece aquí el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. El siguiente factor sería 1 menos 1 sobre 13 al cuadrado. El siguiente sería 1 menos 1 sobre 17 al cuadrado, etcétera. Como ya dije que son infinitos, aquí hay infinitos términos. Quiere decir que yo tengo una multiplicación con un número infinito de factores que, sin embargo, ese producto de infinitos términos converge a un número, y ese número no es otro más que 6 sobre pi al cuadrado. Fíjense lo curioso que resulta esto. Este número, cuando uno lo calcula, pues le da más o menos 0.679, algo así, ¿sí? Y aquí pongo nada más en azul para que vean cómo se va acercando la cantidad a esta, ¿no? Este, si lo tomo por sí solo, me da 0.75. Después, si le multiplico este, me da 0.666. Si le multiplico este, me da 0.64. Fíjense que se va reduciendo. Cuando le multiplico este, me da 0.626, 0.61. Si yo sigo así hasta el infinito, esto se va a reducir hasta esta cantidad, que es precisamente 6 sobre pi al cuadrado, ¿sí? Ahora, esta relación de aquí es una relación muy importante, que te dice cómo están relacionados, valga la redundancia, los números primos con pi, ¿sí? Y esta expresión de la izquierda, es decir, estos productos, es un caso particular de una función muy conocida para los matemáticos que se llama la función z de Riemann. ¿Sí? Se denota por esta letra. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo aquí, este 2 que está aquí es el exponente, que siempre es constante, exponente, 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 este es el 2. Y lo que estoy diciendo es que 1 sobre la función z de Riemann en 2 es igual a esta cantidad, ¿sí? Ahora, menciono esta función porque es una función de la cual todavía existen problemas sin resolver acerca de la función z de Riemann. Son cosas que los matemáticos de hoy estudian todavía actualmente, ¿no? Y bueno, pues ya con esto completamos la relación entre todas las palabras del título, ¿no? Ya vimos que hay una relación notable entre el Internet, la criptografía, los números primos y pi, ¿sí? Ya nada más para terminar, me gustaría que se quedaran con dos mensajes, ¿no? Que considero que son los más importantes. Fuera de todo lo que mostré, de los métodos criptográficos y demás, hay dos cosas que me gustaría recargar. La primera es que las matemáticas son útiles. Es decir, todas estas propiedades de pi que la gente tiene milenios estudiando, ¿sí? Cuando Eratóstenes estaba tratando de estudiar los primos, él obviamente no tenía en mente que eso se iba a utilizar después para diseñar procedimientos criptográficos que se iban a usar en Internet. Internet ni siquiera estaba todavía, ¿no? Ni las computadoras tampoco. Entonces, esta gente empezó a estudiar números primos sin saber en qué se iba a utilizar eso, ¿no? Entonces, las matemáticas son muy útiles, y a veces uno desarrolla, digamos, conocimiento matemático sin saber en dónde se va a aplicar. Y sin embargo, después se encuentran muchas aplicaciones. Entonces, la primera cosa, que las matemáticas son útiles. El segundo mensaje es que las matemáticas son una ciencia viva. Es decir, siempre uno a veces piensa que las matemáticas llegan hasta el cálculo, ¿no? Que es lo que vemos en bachillerato. Y uno piensa que hasta ahí se quedaron las matemáticas y eso es todo lo que hay y ya está, ¿no? Pero en realidad no. En realidad aquí mencioné dos problemas que siguen abiertos, ¿no? Uno, el de la función contadora de los primos, ¿sí? Que a pesar de que tenemos miles de años estudiando primos, hay cosas que todavía no se conocen, ¿sí? Y hay gente investigándolas. Y la otra es la función z de Riemann, que está ligada a un problema muy interesante, que es el de la hipótesis de Riemann, que es uno de los problemas del milenio, por los cuales se han ofrecido o se ofrecen $1.000.000 al que lo resuelva. Y son cosas también que tienen que ver con los primos y son cosas que hay mucha gente estudiando. Es decir, lo que quiero mencionar como segundo punto es que las matemáticas siguen vivas, es decir, todavía hay gente que estamos generando conocimiento nuevo. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero que les haya gustado la charla y si tienen preguntas, pues adelante. Muchas gracias, doctor Luis Garza. Muy interesante su ponencia. Nuevamente repito el título: Pi, números primos, criptografía e Internet. Fue muy ilustrativa. Hay una pregunta que nos plantea Alfredo Martínez Becerril. Pregunta si hay algún libro recomendable para la encriptación.
Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos libros, evidentemente. Digamos, si la persona que está preguntando es de matemáticas, del área de matemáticas, entonces quizás le interese la criptografía desde el punto de vista matemático. Y en ese caso, para iniciar, yo buscaría, por ejemplo, un libro de fundamentos de matemáticas, donde estudian los primos. Alguno puedo poner aquí, a lo mejor, no sé si puedo escribir en alguna parte. Está el libro de Irving, por ejemplo, que se llama Anillos, Polinomios y Enteros. Hay un capítulo ahí dedicado a la criptografía, ¿sí? Y es un paso inicial, me parece, para alguien que apenas va a empezar a ver, ¿no? Desde el punto de vista matemático. Hay criptografía desde el punto de vista ya más de sistemas computacionales, más de diseño, no tanto de matemáticas, sino de diseño en las computadoras. Y eso ya sí se sale un poquito de mi área, ¿no? Y supongo que habrá muchos libros también, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático es ese que acabo de comentar. Muchas gracias. El mismo Alfredo Martínez también pregunta que qué opina del trabajo de Weimar López Subía. No lo conozco, no conozco a esa persona. ¿Es de matemáticas o de criptografía? ¿O de los dos? No lo conozco, la verdad. No lo especificó. Uh-huh. Hay otra pregunta que, ¿hay alguna investigación sobre criptografía en México propiamente? Me parece que hay un grupo importante en la UNAM. Yo en realidad me dedico a otra cosa, ¿no? Yo no hago criptografía, yo hago como mencioné en la presentación, polinomios ortogonales. Sé que hay gente que se dedica a criptografía, creo que en la UNAM, pero no sabría decirte ningún nombre en especial, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay gente que hace eso aquí en México. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene alguna aplicación la función Z de Riemann? Y lo plantea Aurelio Alejandro. Creo que fue la que salió en pantalla. Sí, la hipótesis de Riemann habla de dónde la función Z de Riemann es una función compleja, que se llama función holomorfa, y lo que no se sabe es dónde están los ceros de la función, es decir, todos aquellos valores donde la función se anula, ¿sí? Esos números tienen también una conexión muy interesante con los números primos, ¿sí? Y hay métodos también criptográficos que se basan en que eso no se conoce, ¿sí? Y entonces sí hay métodos criptográficos ligados a eso, y en el momento que la hipótesis de Riemann se solucione, se va a tener que cambiar una serie de cosas para que siga siendo seguro los métodos. Entonces la respuesta es sí, hay una relación importante ahí. Perfecto. Otra pregunta, doctor. ¿Existe una aplicación en la criptografía que haga uso de la conjetura de Riemann sobre la distribución de los números primos? Sí, bueno, es lo que acabo de mencionar. Sí, hay métodos criptográficos que se basan en eso, efectivamente. Sí los hay. Sí. Aurora Alfonso nos pregunta que si nos puede recomendar algún libro que hable de la función Z de Riemann. Sí, bueno, el libro que es un libro de texto que se utiliza mucho eso se ve la primera presentación, digamos, de la función Z de Riemann se da generalmente en el contexto de análisis complejo. Entonces, en cualquier libro de análisis complejo, por ejemplo, el libro de Stein, de Complex Analysis se llama en inglés, ahí viene todo un capítulo relacionado con esa función. Yo me iría a un libro de análisis complejo y de ahí viene. Ok, muchas gracias, doctor. Pues creo que ya no hay más preguntas por el momento. Quiero agradecerle al público que nos ha acompañado y que asistió a esta conferencia y los invitamos a seguir presentes porque va a iniciar el taller. Doctor Luis Garza, muchas felicidades, fue excelente su presentación y espero que nos pueda acompañar en otra ocasión. Y feliz Día Internacional de las Matemáticas. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto, muchas gracias.